Existen tesoros que fueron saqueados, ciudades que fueron destruidas y civilizaciones enteras cuyos nombres desaparecieron durante siglos. Pero hay algo todavía más inquietante: lugares que sabemos que existieron, que fueron vistos por miles de personas, descritos por escritores antiguos y visitados incluso por algunos de los hombres más poderosos de la historia, y que simplemente desaparecieron. Tumbas de reyes que gobernaron enormes imperios, ciudades sepultadas bajo metros de tierra, pueblos cuya escritura todavía nadie puede comprender, y civilizaciones que parecieron derrumbarse casi al mismo tiempo. Durante siglos, arqueólogos, historiadores y exploradores han intentado reconstruir estas historias utilizando documentos antiguos, excavaciones, imágenes aéreas, radares, análisis genéticos y tecnologías capaces de revelar detalles invisibles para el ojo humano. Y aún así, algunas de las preguntas más grandes de la historia siguen sin respuesta. Quizás lo más sorprendente es que algunos de estos misterios no pertenecen a civilizaciones desconocidas. Todo lo contrario. Uno de ellos comienza con uno de los hombres más famosos que jamás haya existido. Un conquistador cuyo ejército atravesó miles de kilómetros, derrotó al poderoso imperio persa y creó un dominio gigantesco que se extendía desde Grecia y Egipto hasta las fronteras de la India. Su nombre era Alejandro Magno. Durante su vida levantó ciudades, derrotó ejércitos inmensos y consiguió algo que pocos gobernantes habían logrado antes que él: convertirse en una leyenda mientras todavía estaba vivo. Pero después de su muerte, ocurrió algo extraordinario. El hombre que había conquistado una parte enorme del mundo conocido terminó protagonizando uno de los mayores misterios arqueológicos de todos los tiempos. Porque sabemos que su tumba existió. Sabemos aproximadamente dónde estuvo. Sabemos que personajes extremadamente poderosos viajaron hasta ella. Y después desapareció. Alejandro murió en Babilonia en el año 323 a.C., cuando tenía solamente 32 años. Su muerte fue tan inesperada que inmediatamente comenzaron las especulaciones. Las fuentes antiguas describen una enfermedad que empeoró durante varios días, aunque nunca se ha podido establecer con certeza qué lo mató. A lo largo de los siglos se han propuesto infecciones, enfermedades transmitidas por mosquitos, fiebre tifoidea e incluso envenenamiento. Pero quizás el verdadero problema comenzó después de su muerte. Alejandro había creado un imperio gigantesco, pero no había dejado una sucesión clara capaz de mantenerlo unido. Sus generales comenzaron entonces una lucha por controlar los territorios que acababa de conquistar. Y en medio de aquella batalla política existía algo extremadamente valioso: el propio cuerpo de Alejandro. No era simplemente el cadáver de un rey. Poseerlo tenía un enorme significado simbólico. Alejandro había sido venerado como conquistador, rey e incluso como una figura relacionada con lo divino. Por eso, controlar su tumba podía convertirse también en una forma de reclamar parte de su legitimidad. El cuerpo fue preparado para un funeral extraordinario y debía ser trasladado desde Babilonia. Según las fuentes antiguas, finalmente terminó en manos de Ptolomeo, uno de los antiguos generales de Alejandro, que estaba consolidando su propio poder en Egipto. El cuerpo llegó primero a Egipto y fue enterrado inicialmente en Memphis. Pero aquello no sería definitivo. Tiempo después, los restos fueron trasladados a la ciudad que llevaba el nombre del propio conquistador: Alejandría. Aquella ciudad había sido fundada por Alejandro durante su conquista de Egipto, y con el tiempo se transformaría en uno de los centros culturales más extraordinarios del mundo antiguo. Allí surgirían el famoso Faro de Alejandría, la Gran Biblioteca, y una ciudad donde convivían tradiciones egipcias, griegas y posteriormente romanas. En algún lugar de aquella enorme metrópolis se encontraba también la tumba de Alejandro, y durante siglos no fue ningún secreto. Era conocida, era visitada. Probablemente formaba parte de un gran complejo funerario real que los antiguos relacionaban con el Soma, o Sema, de Alejandría. Los gobernantes de la dinastía tolemaica construyeron buena parte de su propia legitimidad
alrededor de la figura de Alejandro. Para ellos no era simplemente un antiguo conquistador, era el fundador simbólico de la dinastía y de la ciudad, y su cuerpo permanecía allí como una reliquia política. Pero entonces apareció Roma. Durante los últimos siglos antes de nuestra era, Roma comenzó a dominar progresivamente el Mediterráneo. Egipto continuaba gobernado por descendientes de los Ptolomeos, pero el poder romano se hacía cada vez más difícil de ignorar. Finalmente llegaría una de las figuras más famosas de toda la historia egipcia, Cleopatra Sepne. Su relación con Julio César y posteriormente con Marco Antonio terminaría involucrando directamente a Egipto en las guerras civiles romanas. Pero incluso aquellos hombres que dominaban Roma parecían sentir fascinación por Alejandro. Las fuentes antiguas hablan de visitantes romanos que acudieron a su sepultura. Uno de los más célebres fue Augusto. Después de derrotar a Marco Antonio y Cleopatra y convertir Egipto en territorio romano, Augusto visitó la tumba de Alejandro. La tradición cuenta que contempló el cuerpo del antiguo conquistador y le rindió homenaje. Existen incluso relatos según los cuales colocó flores y una corona sobre él. Eso significa algo fundamental para nuestro misterio. Más de 2 siglos después de la muerte de Alejandro, su tumba todavía existía y su ubicación era conocida. No estamos intentando encontrar un lugar mencionado solamente en una leyenda escrita cientos de años después. Estamos buscando un monumento que estuvo en funcionamiento durante siglos en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Otros emperadores romanos también quedaron fascinados por Alejandro. Caracalla, que admiraba profundamente al conquistador macedonio y aparentemente intentaba imitar algunos aspectos de su figura, estuvo relacionado igualmente con el santuario. Pero con el paso de los siglos, las referencias comenzaron a volverse menos claras. Alejandría estaba cambiando. El Imperio Romano también. El cristianismo crecía mientras los antiguos cultos paganos desaparecían. Templos fueron abandonados, destruidos o transformados. Monumentos perdieron el significado que habían tenido durante generaciones, y en algún momento ocurrió algo extraordinario. La tumba de Alejandro dejó de ser localizable. Alrededor del año 400 después de Cristo, Juan Crisóstomo hablaba ya de la incapacidad de encontrar su sepultura. Un lugar que había sido visitado durante siglos, había desaparecido de la memoria de la propia ciudad. ¿Cómo puede desaparecer la tumba de uno de los hombres más famosos de la antigüedad? Para entenderlo, debemos recordar que Alejandría nunca fue una ciudad inmóvil. Terremotos, conflictos, cambios políticos, incendios, transformaciones urbanas y el crecimiento continuo de construcciones posteriores modificaron profundamente su aspecto. Sectores enteros de la ciudad antigua terminaron bajo edificios posteriores. Otros se encuentran hoy bajo las calles de la Alejandría moderna. Y parte de la antigua costa quedó incluso sumergida bajo el Mediterráneo, debido a procesos geológicos y cambios sufridos durante siglos. Por eso buscar hoy la tumba de Alejandro no significa caminar por un enorme desierto buscando una pirámide perdida. Significa intentar reconstruir una ciudad antigua debajo de otra ciudad que continúa viva. Y precisamente ahí comienza uno de los grandes problemas. Los investigadores pueden estudiar las antiguas descripciones de Alejandría, reconstruir sus calles y comparar mapas históricos, pero excavar libremente en el centro de una ciudad moderna es prácticamente imposible. Durante generaciones han aparecido distintas teorías. Una de las zonas tradicionalmente consideradas importantes se encuentra alrededor del antiguo centro de Alejandría, cerca del trazado que habría ocupado la Gran Vía Canópica. Otros investigadores han explorado áreas diferentes de la ciudad buscando restos del antiguo barrio real. También han aparecido propuestas mucho más sorprendentes. Una de ellas llevó la búsqueda hasta el oasis de Siwa. Siwa tenía una relación especial con Alejandro. Cuando llegó a Egipto, Alejandro viajó hasta el famoso oráculo de Amón. Aquella visita se convirtió en uno de los episodios más misteriosos de su vida. Según distintas tradiciones, allí habría recibido una confirmación relacionada con su origen divino. Por eso algunos investigadores han pensado que Alejandro pudo haber deseado ser enterrado cerca de aquel lugar.
A finales del siglo XX, una excavación en Siwa llegó incluso a provocar titulares internacionales, cuando se afirmó que podía haberse descubierto la tumba perdida. Pero la propuesta fue cuestionada rápidamente. La arquitectura y las inscripciones presentadas como evidencia no convencieron a buena parte de los especialistas y nunca apareció una prueba definitiva capaz de identificar el monumento como la tumba de Alejandro. La búsqueda volvió entonces a Alejandría. Y allí existe otro problema fascinante. Sabemos que una parte enorme de la ciudad antigua permanece debajo de la ciudad actual. En determinados lugares, excavar unos pocos metros puede significar atravesar siglos de construcciones. Cada civilización utilizó, modificó y en ocasiones reutilizó los materiales de la anterior. Columnas antiguas terminaron formando parte de edificios más recientes. Bloques de piedra cambiaron de ubicación. Monumentos desaparecieron mientras sus materiales sobrevivían en lugares completamente diferentes. Quizás la tumba de Alejandro fue destruida. Quizás sus restos fueron trasladados. Quizás el edificio original desapareció, pero alguna cámara permanece todavía bajo Alejandría. Incluso existen teorías que intentan relacionar sus restos con reliquias trasladadas posteriormente a otros lugares del Mediterráneo. Pero ninguna de ellas ha conseguido producir la prueba definitiva, y esa prueba tendría que ser extraordinaria. No bastaría encontrar un gran sarcófago. No bastaría encontrar una tumba macedonia. No bastaría encontrar una inscripción que mencione a Alejandro. Sería necesario demostrar mediante el contexto arqueológico, las inscripciones, la datación y posiblemente los restos humanos que realmente estamos frente al lugar donde terminó el conquistador. Y entonces surgiría otra pregunta. ¿Cómo identificaríamos su cuerpo? Alejandro no dejó un conjunto de restos familiares perfectamente identificado, con el que pudiéramos realizar una comparación genética sencilla. Además, después de más de 2300 años, cualquier tumba localizada podría haber sido saqueada, modificada o reutilizada numerosas veces. Eso convierte el misterio en algo todavía más complejo, porque la tumba de Alejandro puede haber desaparecido físicamente, pero también puede continuar existiendo exactamente debajo de una calle, por la que miles de personas caminan todos los días. Y quizás esa sea la parte más fascinante de esta historia. Durante generaciones, los arqueólogos imaginaron los grandes descubrimientos como expediciones hacia lugares remotos. Desiertos, montañas, selvas. Pero algunos de los mayores secretos de la historia podrían encontrarse debajo de ciudades modernas. Pero algunos de los mayores secretos de la historia podrían encontrarse debajo de ciudades modernas. Alejandría sigue creciendo encima de Alejandría. Capas y capas de historia separan nuestro mundo del lugar que conocieron los antiguos. Y en algún punto de esas capas podría encontrarse todavía el hombre que conquistó uno de los mayores imperios de la antigüedad. Quizás algún día una excavación bajo las calles de Alejandría revele una cámara olvidada, una inscripción intacta o un conjunto de restos capaces de resolver el misterio. O quizás la tumba fue destruida hace siglos y nunca volveremos a saber dónde descansó realmente Alejandro Magno. Pero mientras no aparezca una prueba definitiva, seguirá existiendo una contradicción difícil de ignorar. El hombre que quiso conquistar el mundo terminó perdiendo incluso aquello que parecía imposible perder: su propia tumba. Durante siglos estuvo allí, conocida, visitada y admirada. Después, simplemente desapareció. Y todavía hoy, en algún lugar bajo la ciudad que lleva su nombre, podría permanecer oculto uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes que quedan por hacer. ¿Encontraremos algún día la tumba de Alejandro Magno? ¿O estamos buscando un monumento que dejó de existir hace casi 2000 años? Gracias por cruzar con nosotros el portal de las historias.